A finales de 2012, alrededor de 300 eras del Valle Salado de Añana estarán rehabilitadas. Contribuirán a la producción artesanal de sal de la zona y a su consolidación en el mercado. Además, estas obras de recuperación harán que las salinas sean un foco más de interés turístico. Para hacer una importante tarea de recuperación de los manantiales originarios de donde surge este preciado bien, y las más de 300 eras que se van a recuperar con ocasión del convenio, como he dicho, suscrito entre el departamento a través de URA, Agencia Vasca del Agua, y la Fundación Valle Salado de Añana, ¿no? Se trata de una inversión de 2.700.000 euros en 3 años. Los trabajos desarrollados durante 2010 se han centrado en el entorno del manantial de Santa Engracia, labores que finalizarán para junio de este mismo año.